Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Una noche de terror. Un Halloween maldito para un chaval del que todo el mundo hablaba maravillas en su pueblo. Un asesinato vil y cruel sin ningún tipo de motivo aparente. Acuchillado a escasos metros de la puerta de su casa. La maldad hecha realidad. Una historia que podría ser un relato de Halloween de cualquier película y que hace que nos preguntemos si Jesús fue asesinado por simple disfrute adolescente. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast donde van a parar los casos más negros de la historia de España. Un podcast de Apcas, escrito y dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. El 31 de octubre de 2022 es una fecha que difícilmente podrán olvidar los vecinos de la tranquila población de Palomares del Río, en Sevilla. Aquel día debía ser un Halloween más, donde los jóvenes se iban a divertir en algunas fiestas locales o incluso en alguna fiesta más localizada en la ciudad de Sevilla. Este es el caso de Jesús, un joven de 18 años, estudiante de turismo en la Universidad de Sevilla, con toda una vida llena por delante de ambiciones y sueños truncados. Ese año, Jesús tenía diferentes opciones para divertirse en esta noche tan concurrida y de moda entre la juventud. Algunas de esas opciones pasaban por pequeñas fiestas en casa de unos amigos, ir al Parque Central con algunos de sus colegas de colegio, entre ellos su hermano, o finalmente ir a alguna fiesta con muchos más asistentes en la ciudad de Sevilla, a unos 20 minutos en tren de Palomares. Tras valorarlo durante los días previos a la fiesta, Jesús decidió ir con unos amigos a una fiesta universitaria en la capital andaluza. Alegre y presumido, aquella tarde se preparó con la ilusión que solo te dan los 18 años y salió de casa dispuesto a que fuese una noche llena de risas y diversión. Al llegar a Sevilla, su sorpresa y desilusión fue máxima. La fiesta a la que iba a acudir finalmente se había suspendido por motivos que desconocía y tras estar un rato con sus amigos tomando algo, se dio cuenta de que el gran plan para aquel Halloween 2022 jamás se iba a cumplir y alrededor de las 12 de la noche decidió volver a su casa en Palomares y no alargar más una jornada fiestera que ya nada podía arreglar. Lo que jamás pudo imaginar Jesús cuando tomó esa decisión es que el destino le tenía preparado un desenlace mucho más cruel y maldito para su vida. El joven cogió el último metro con normalidad que le debía llevar hasta la parada de Ciudad Expo, a escasos 4 kilómetros de su residencia en la urbanización de Mampela. Al llegar, Jesús recordó que no llevaba las llaves de casa encima y escribió un mensaje a su hermano, que se encontraba en un parque cercano, diciéndole que le recogería las llaves porque se quería ir a dormir tras el fiasco de noche que había tenido aquel Halloween. Recorrió la zona de Nueva Mairena hasta llegar a la carretera de Palomares, por la que siguió caminando en solitario en mitad de la noche. No es infrecuente que los jóvenes de este pueblo hagan este trayecto las noches de los fines de semana, a pesar de la peligrosidad que pueda entrañar un paseo por una carretera de noche. Tras la larga caminata, llegó al Parque Central donde se encontraban decenas de chavales de la zona bebiendo y pasándolo bien alrededor de las 3 de la mañana. Cansado tras la excursión, Jesús solo quería recoger las llaves de su casa e irse a dormir. Mañana sería un nuevo día, pensó. Tras estar un rato corto con su hermano y algunos conocidos, Jesús tuvo un encontronazo con un joven que todos conocían ya en Palomares porque siempre andaba en problemas. Más ebrio de lo normal, a sus 16 años, el conocido como El Cardo se estaba comportando de manera amenazante y provocadora entre los allí presentes. Empujaba e insultaba a los conocidos, atemorizaba a sus compañeros
Incluso utilizaba la noche de las brujas para ir repitiendo la frase «Tengo ganas de sangre». Los colegas de grupo, por miedo o por ingenuidad, no hacían más que reírle las gracias. En una de esas burlas le tocó a Jesús, que nunca mejor dicho, pasaba por allí. Quienes le conocieron describen a Jesús como un chico educado, con las ideas claras y con 2 dedos de frente. Todo lo contrario que el cardo, y seguramente esa fue su maldición. El agresor encontró en Jesús a su víctima perfecta, la persona que, seguramente, le recordaba todas las carencias de las que él no disponía. A las burlas por su físico se sucedieron los insultos más banales. Jesús, lejos de callarse, le contestó con respuestas mucho más elaboradas que no obtuvieron respuesta en su agresor. Poco a poco, la gente se iba amontonando alrededor de la trifulca. Aunque se conocían de toda la vida, el alcohol y la testosterona se hicieron propietarias de la penosa escena que allí se podía presenciar. Tras un par de empujones recíprocos, los compañeros de unos y de otros los separaron, siendo el hermano de Jesús el que más se implicó para evitar que aquello acabase en una pelea física. Tras un momento de máxima tensión, Jesús entendió que era el momento de irse para casa y que no valía la pena perder ni un minuto más con aquel provocador. Recogió las llaves de su hermano y se fue camino de su hogar, que se encontraba a escasos metros de allí. Eran solo 400 metros. Por fin, ese día estaba a punto de acabar. ¿O no? Mientras giraba la última calle y encaraba la recta hacia su casa, Jesús escuchó algo. Un par de pasos, luego otros, y luego otros. Se apresuraban hacia donde él se encontraba cada vez más rápido. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Son personas de confianza. Nos ponemos en sus manos. Salvan vidas. Pero a veces, algunos de ellos son asesinos. Apcas y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos. Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se giró y allí estaba. El cardo lo había seguido tras aquella trifulca en el parque y ahora iba acompañado de varios de sus compañeros de fechorías. Ante el panorama, Jesús pensó en las opciones que tenía. Enfrentarse fue la primera opción que se le pasó por la cabeza. Jamás había sido un chico que no se enfrenta con valentía ante cualquier percance. En ese momento, mientras su agresor le iba empujando en el pecho de forma provocativa, pensó en salir corriendo hasta su casa y tocar el timbre para evitar la paliza. No le dio tiempo de pensar en más opciones. El terror se apoderó de él. El cardo estaba fuera de sí. Lo lanzó al suelo impactando en la cabeza con una barra extensible. Aunque con aquel golpe, Jesús se recuperó y se pudo defender lanzando puñetazos que solo hicieron más que enfurecer a la pandilla. A los golpes con la barra que el cabecilla del grupo propinaba, siguieron patadas y puñetazos que no dejaron de sucederse. Jesús empezó a perder la conciencia. Ya en el suelo, notó como un elemento punzante le atravesaba el pecho y la espalda. Tras 2 o 3 minutos de paliza, los agresores salieron corriendo. Jesús, que apenas se podía levantar, luchó por su vida arrastrándose hasta la puerta de su casa, donde tras un último intento por tocar el timbre para avisar a su madre, cayó desangrado para siempre. A la mañana siguiente, el horror se apoderó de la población. La noticia corrió como la pólvora entre los grupos jóvenes de Sevilla. Jesús,
conocido y querido entre todos los vecinos, había sido asesinado. Su familia no podía creerlo. ¿Quién había podido hacer una cosa así? En un primer momento, la investigación policial se inclinó por la opción de que Jesús se había encontrado de frente con unos ladrones que intentaban robar en la urbanización y que al detectarlos, estos acabaron con su vida para evitar que pudiesen ser identificados. Tras investigar más profundamente entre los compañeros de Jesús, todo apuntó directamente al joven de 16 años conocido como el Cardo. El hermano y los amigos del chico asesinado explicaron que este joven iba gritando a los 4 costados que tenía sed de sangre y que antes del asesinato había tenido un encontronazo con Jesús. Pocos días después, el agresor era detenido por la Policía Nacional y decretado el internamiento en un centro de menores por el presunto asesinato de Jesús. Meses más tarde, en abril de 2023, un segundo joven del grupo, este mayor de edad, fue detenido también por la Guardia Civil por su presunta participación en el asesinato de Jesús Rosado. Este caso, aún abierto y a la espera de un juicio que determine la sentencia o no para los acusados, ha levantado ampollas entre la sociedad por su crueldad, poniendo el foco en la impunidad que tiene un menor ante la ley delante de asesinatos de primer nivel. La familia de Jesús Rosado ha abierto una recogida de firmas para que al presunto asesino de su hijo se le trate como un adulto y pueda ser condenado como tal por la muerte injusta de uno de los horrores de Halloween más conocidos de la historia negra de España. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Si te ha gustado este podcast y no te pierdes ni un solo episodio, que sepas que ahora puedes llevártelo contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimo más. Descubre en merchapod.com la ropa, complementos y merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos sean posibles. Pásate por merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com.